En un país marcado por la opresión y la desigualdad, un hombre emerge como la voz del pueblo. Francisco Madero, hijo de una familia rica, decide abandonar su vida de privilegios para luchar por un México más justo. Escucha las historias de sufrimiento y rebelión de los trabajadores contra el régimen autoritario de Porfirio Díaz. Prepárese para sumergirse en el viaje de un líder que convirtió sueños utópicos en un movimiento revolucionario que resonará durante generaciones. La Revolución Mexicana comienza aquí. Francisco Madero nació el 30 de octubre de 1873 en una familia rica e influyente del norte de México. Desde muy joven estuvo expuesto al mundo de los negocios y la política, pero siempre sintió que su verdadera vocación era servir al pueblo. Madero estudió agronomía y al regresar a su ciudad natal, comenzó a sazonar su vida con inquietudes sociales. Le preocupaban profundamente las injusticias que enfrentaba su nación y en particular los trabajadores que eran explotados en las grandes propiedades. La desigualdad en la distribución de la tierra y la opresión de los pobres lo llevaron a buscar un cambio y comenzó a dar forma a sus ideales que se convertirían en la base de la Revolución Mexicana. Madero vio la necesidad de transformar la sociedad, pero en ese momento muchos consideraban que sus ambiciones eran utópicas. Soñaba con un México más justo e igualitario, donde todos tuvieran la oportunidad de prosperar. Pasó el tiempo y Madero empezó a ganar notoriedad como defensor de los derechos del pueblo, lo que lo llevaría por un camino tumultuoso, pero esperanzador. Fue durante un periodo de gran opresión que Madero tuvo un encuentro revelador con la justicia social. En 1908 comenzó a visitar comunidades rurales y, en sus viajes, se topó con la dura realidad de los campesinos. Le contaron sus luchas diarias, los abusos que sufrieron a manos de los terratenientes y las promesas vacías de las autoridades. Madero se dio cuenta de que la voz del pueblo estaba sofocada y que pocos se atrevían a alzarla. Al escuchar estas historias de sufrimiento, Madero se conmovió hasta lo más profundo y decidió que ya no podía permanecer en silencio. Inspirado por sus experiencias y lecturas de pensadores como Rousseau y Marx, comenzó a formar sus ideas sobre un gobierno que verdaderamente representara los intereses del pueblo. Este encuentro con la justicia social encendió un fuego en su interior, que lo llevó a convertirse en un líder político. Luego comenzó a articular un plan para desafiar el régimen de Porfirio Díaz, uno de los líderes más autoritarios del país, que había gobernado México durante más de 3 décadas. Los primeros sueños de libertad de Madero comenzaron a hacerse realidad cuando decidió escribir el libro La sucesión presidencial, en 1910 minutos, donde expuso sus ideas reformistas y su deseo de un gobierno más democrático. La obra, si bien fue un soplo de esperanza para muchos, fue vista con desdén por otros, que consideraban a Madero un soñador. Sin embargo, el impacto del libro fue inmediato entre las clases medias y los intelectuales, quienes comenzaron a mirar a Madero como una alternativa viable. Sus palabras resonaron con un grito de cambio, y los ideales democráticos que defendía se extendieron como la pólvora. En medio de este ambiente hirviente, Madero llamó al pueblo a unirse detrás de su causa, prometiendo un México donde el poder perteneciera al pueblo y no a unos pocos. Las protestas comenzaron a cobrar impulso a medida que más y más mexicanos se identificaban con la visión de Madero. Aquellos que antes se sentían desanimados y sin voz, ahora se vieron representados en la carismática figura de Madero, y los sueños de libertad se convirtieron en un movimiento palpable. El clamor del pueblo mexicano se volvió ensordecedor y se expresó en distintos rincones del país. En medio de este fervor, las calles se llenaron de manifestaciones y manifestaciones, donde la gente se unía en busca de la justicia que hasta entonces les había sido negada. Fue una lucha liderada por hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida, unidos por un único deseo, a la libertad. Madero, quien surgió como líder de este movimiento, siempre enfatizó la importancia de una revolución pacífica, donde las armas serían solo el último recurso. Soñaba con devolverle la dignidad al pueblo mexicano, apostando al poder de la palabra y la movilización. Su inspirador discurso resonó en plazas y corazones, y cada manifestación cobró nueva fuerza. La voz del pueblo antisilenciada
ahora cantaba por un nuevo futuro. La Revolución Mexicana estaba en marcha y Madero se convirtió en el símbolo de esa lucha. Sin embargo, sabía que los desafíos que nos esperaban eran enormes y que el camino hacia la libertad era tortuoso y lleno de peligros. Pero la llama de la esperanza se había reavivado y por un momento, la gente creyó que el cambio era posible. Durante muchos años, Porfirio Díaz gobernó México con mano de hierro, consolidando su poder mediante la opresión y la corrupción. Las élites del país florecieron mientras la mayoría de la población vivía en la pobreza. Los campesinos, que eran la columna vertebral de la economía agrícola, se vieron obligados a trabajar en tierras que no les pertenecían, recibiendo salarios miserables y enfrentándose a condiciones inhumanas. Bajo el régimen de Díaz, las injusticias se multiplicaron, la represión de cualquier forma de disidencia era brutal y la libertad de expresión era un concepto lejano. Las personas que se atrevían a oponerse al gobierno se enfrentaban a arrestos, torturas y a menudo a la muerte. La realidad era desoladora, pero poco a poco la desilusión se fue transformando en algo más poderoso, una potencial revuelta que podría sacudir los cimientos del régimen. El despertar de la revuelta comenzó a manifestarse en las comunidades rurales, donde hombres y mujeres, cansados de soportar injusticias, comenzaron a reunirse clandestinamente. Madero, con su visión reformista, ofrecía no solo esperanza sino también un camino a seguir. Las acaloradas conversaciones sobre la opresión gubernamental se convirtieron en planes concretos. Los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar, los mineros y otros trabajadores comenzaron a organizar protestas, exigiendo mejores condiciones laborales y salarios justos. El movimiento creció lentamente, pero con determinación. Entre quienes se unieron a Madero se encontraban figuras como Emiliano Zapata y Pancho Villa, quienes se convertirían en grandes íconos de la Revolución Mexicana. El descontento generalizado avivó la llama de la revuelta, y, así, el pueblo empezó a ver que el cambio era posible, dando paso a una era de esperanza que empezó a tomar forma en sus corazones. El viaje de Madero no fue fácil. Aunque era una figura carismática, enfrentó numerosos desafíos y humillaciones en el camino. En su búsqueda de apoyo entre las clases altas y los intelectuales, a menudo lo trataron como un intruso. Sus discursos fueron a menudo ridiculizados y sus propuestas descartadas. En un evento importante, al intentar reunirse con líderes influyentes, Madero fue recibido con desdén. Escuchó comentarios sarcásticos de hombres ricos que decían que era un soñador sin futuro. Esta humillación no lo desanimó. Al contrario, fortaleció su determinación. Madero sabía que las voces que lo rodeaban eran las mismas que él quería liberar. Detrás de la ironía y el desprecio, sentía que la verdadera revolución que estaba a punto de ocurrir no era solo una lucha por el poder, sino por la dignidad y el respeto. Ante las persistentes humillaciones e injusticias, Madero decidió que era hora de hacer un llamado a la acción. En un acto histórico, se dirigió a una multitud en las calles de su ciudad natal, instando a todos a levantarse contra la opresión de Porfirio Díaz. Sus palabras estaban llenas de emoción y convicción. Ha llegado el momento de que nosotros, el pueblo, tomemos las riendas de nuestro destino. Madero instó a los presentes a unirse a él en una valiente lucha por la libertad y la justicia. Destacó que todos tenían un papel que desempeñar, desde el más humilde campesino hasta los intelectuales de la ciudad, formando una coalición inquebrantable. Con este poderoso llamamiento, Madero logró unir fuerzas de diferentes segmentos de la sociedad y comenzó a tomar fuerza la Revolución Mexicana, movimiento que cambiaría el destino de México para siempre. Con el clamor de la multitud todavía resonando en sus oídos, Madero dio los primeros pasos concretos de la Revolución Mexicana. Sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para derrocar un régimen opresivo como el de Porfirio Díaz. Entonces, Madero reunió a un pequeño grupo de simpatizantes en su casa, donde discutieron estrategias para movilizar a más personas. Presentó un plan de acción a formar un ejército revolucionario formado por hombres y mujeres dispuestos a luchar por la libertad. Los primeros voluntarios fueron campesinos que soñaban con que se respetaran sus tierras y sus derechos.
Así, Madero comenzó a entrenar a sus aliados en técnicas básicas de combate y tácticas de guerrilla. Un nuevo entusiasmo se apoderó de las comunidades rurales, que vieron en Madero no solo un líder, sino una esperanza concreta de cambio. Al poco tiempo, el movimiento comenzó a extenderse y las primeras unidades revolucionarias marcharon hacia la capital para unirse a la lucha, convirtiendo la esperada revolución en una realidad tangible. Para Madero, cada nuevo recluta era una victoria y la llama de la revolución ardía en sus corazones. A medida que la revolución ganó fuerza, Madero comprendió la importancia de formar alianzas estratégicas. Los senadores y las plazas se transformaron en centros de reunión, donde los manifestantes discutían planes y estrategia. Fue durante una de estas reuniones que conoció a Emiliano Zapata, un líder campesino que se convertiría en una figura central de la revolución. Zapata, que defendía la reforma agraria y la redistribución de la tierra, parecía un socio natural. Juntos redactaron un manifiesto que pedía justicia social, escuchando las voces de los no representados. Mientras tanto, Madero también se reunía con Pancho Villa, un intrépido revolucionario del norte, experto en asaltos a propiedades y comunicación rápida. Villa y sus tropas resultaron fundamentales en la conquista de regiones estratégicas para la revolución. Las alianzas se solidificaron y la unión de fuerzas comenzó a intimidar al gobierno de Díaz. Este fortalecimiento fue crucial, ya que Madero sabía que necesitaba una coalición fuerte para luchar contra el ejército mucho más grande del régimen. Finalmente, el sentimiento de que la Revolución Mexicana era una causa colectiva comenzó a resonar entre los revolucionarios, mostrando que esta lucha era más grande que cualquiera de ellas, un potente símbolo de esperanza y cambio. Con la alianza consolidada y las tropas en movimiento, la batalla por el liderazgo comenzó a intensificarse. Madero, naturalmente, quería ser la figura principal de la revolución, pero rápidamente se dio cuenta de que no era el único. La influencia de Zapata y Villa iba en aumento, y ambos tenían sus propias visiones de cuál debería ser el futuro de México. Mientras Madero predicaba una reforma pacífica, Zapata pedía una revolución más radical, pidiendo la redistribución de la tierra. Villa, por su parte, estaba más interesado en derrocar a Díaz por cualquier medio necesario. Las reuniones que alguna vez fueron una plataforma para la unidad, ahora se convirtieron en campos de batalla ideológicos, donde cada líder intentó asegurar su lugar en el futuro del país. Madero buscaba un compromiso, intentaba mediar en las disputas y decía que la solución estaba en un gobierno democrático, que sirviera a todos. Sin embargo, la presión iba en aumento y comenzaron a difundirse rumores sobre rivalidad entre los líderes, generando desconfianza. Madero sabía que la unidad era fundamental, pero cada decisión que tomaba parecía poner en riesgo la fuerza de la coalición. Era crucial mantener a todos a bordo, pero ¿cómo podía hacerlo mientras gestionaba sus propios sueños y aspiraciones, que ahora comenzaban a entrar en conflicto? Con el movimiento de tropas y el aumento del apoyo popular, las tensiones entre los líderes revolucionarios alcanzaron un punto crítico. A medida que las tropas de Madero avanzaban hacia la capital, comenzaron a surgir ecos de discordia en los campamentos. Emiliano Zapata, frustrado por la lentitud de Madero a la hora de promover reformas directas para los campesinos, comenzó a cuestionar la eficacia del plan del líder. Hizo declaraciones públicas, a través de panfletos, exigiendo que la revolución se centrara en una reforma agraria inmediata, lo que comenzó a alienar a los intelectuales y las clases medias que apoyaban a Madero. Por otro lado, Pancho Villa, que luchaba junto a Madero, llamaba la atención con sus atrevidas maniobras militares, lo que hizo temer a Madero que él también comenzara a buscar reconocimiento y poder personal. Para complicar aún más la situación, comenzaron a circular rumores de descontento entre las tropas, y muchos soldados se preguntaban por qué no estaban siendo recompensados ni prometidos tierras, lo que provocó confusión e incertidumbre. Madero necesitaba actuar con rapidez, buscando el diálogo con sus aliados y reafirmando que la verdadera victoria de la revolución dependía de la unidad de todos. Pero el tiempo se acababa. Las crecientes divisiones, combinadas con la presión del ejército de Díaz, podrían poner en peligro toda la causa por la que todos luchaban.
La batalla por el liderazgo no solo podría dividir al movimiento, sino también sellar el destino de México. Después de meses de intensos combates y negociaciones, la Revolución Mexicana finalmente culminó en un momento decisivo, a las elecciones de 1911. Francisco I. Madero, a pesar de las fricciones internas y los desafíos planteados por sus rivales, emergió como el candidato más fuerte. La población estaba eufórica y esperaba ansiosamente el cambio. Se abrieron las urnas y se confirmó la victoria de Madero, lo que marcó un nuevo comienzo para el país. En las calles la celebración era palpable. El sueño de muchos se hizo realidad. La victoria en las urnas parecía representar la promesa de un futuro más justo. Sin embargo, Madero sabía que ganar la presidencia era solo el primer paso de su largo viaje. El nuevo gobierno enfrentaría una tarea monumental, plagada de desafíos. Con el apoyo popular en aumento, Madero se preparó no solo para asumir el cargo, sino también para escuchar las voces que siempre quiso representar, consciente de que sus promesas debían transformarse en acciones concretas. Había mucha esperanza en el aire, pero la sombra de la desconfianza y la desunión aún flotaba sobre el movimiento revolucionario. La toma de posesión de Francisco I. Madero como presidente de México trajo consigo una ola de optimismo, pero también un verdadero campo de batalla de desafíos. Aunque hubo promesas de Mayo era democracia y reformas sociales, inmediatamente enfrentó la resistencia de los elementos restantes del antiguo régimen de Porfirio Díaz, quienes no aceptaron fácilmente la pérdida de sus privilegios. Madero intentó establecer un gobierno inclusivo, pero pronto se dio cuenta de que tanto sus aliados como sus oponentes veían ambiguamente sus visiones de reforma. En su lucha por la legitimidad y la gobernabilidad, desilusionó a algunos de los grupos que lo apoyaban, como Zapata y Villa, quienes se convirtieron en feroces críticos, insatisfechos con el ritmo del cambio. Además, Madero tuvo que lidiar con una economía en dificultades y una población que clamaba por respuestas rápidas. Sus decisiones fueron un juego delicado, donde cada paso implicaba riesgos. Madero se preguntaba si podría unir al país y calmar los ánimos, mientras intentaba cumplir sus promesas y demostrarle al pueblo que la revolución no había sido en vano. Prometiendo cambiar las vidas de los mexicanos, Madero lanzó una serie de reformas que buscaban transformar la estructura social y política del país. Uno de los pilares de su administración fue la reforma agraria, en consonancia con las demandas de campesinos y trabajadores. Sin embargo, la implementación de estas reformas ha encontrado obstáculos importantes. Los intereses de los poderosos terratenientes se vieron amenazados y Madero tuvo que actuar con cautela. Con cada promulgación de una nueva ley, sentía sobre sus hombros el peso de la responsabilidad. Convocó a reuniones con los campesinos, escuchando sus inquietudes y reafirmando su compromiso con la transformación. Pero las promesas, aunque hermosas, requirieron tiempo y paciencia, y muchos comenzaban a dudar. La urgencia del cambio era grande y la paciencia era cada vez menor. Mientras tanto, sus oponentes estaban dispuestos a explotar cualquier defecto en su plan. La lucha de Madero a partir de ese momento no sería solo política, sería una batalla por la confianza de su pueblo y la supervivencia de su legado. Mientras Madero buscaba una manera de cumplir sus promesas, aumentaron las tensiones. El clima de expectación que se había calmado con su llegada al poder rápidamente se transformó en incertidumbre. Las decisiones que tomó no siempre fueron populares y las críticas aumentaron. La revolución que prometió parecía estar agotándose y el descontento crecía tanto entre las clases trabajadoras como entre sus aliados. El ejército se convirtió en una fuente de malestar y los soldados exigían su lugar en un nuevo orden. La situación se complicó aún más cuando un ataque inesperado de fuerzas leales a Porfirio Díaz y elementos de la oposición generó un baño de sangre en varias regiones. Madero empezó a sentir que estaban en juego las vidas de millones y que su liderazgo podría ser responsable de la vida o la muerte de muchos. Los sueños de un México unido y próspero amenazaban con desvanecerse, y Madero se vio ante una elección: enfrentar los peligros de la disensión interna o conformarse a los deseos de un pueblo que clama por justicia. La presión iba en aumento y el futuro del país dependía de su capacidad para restaurar la esperanza
y guiar a su nación en tiempos oscuros. El golpe de Huerta tuvo su origen en las crecientes tensiones que se estaban acumulando contra el gobierno de Madero. El general Victoriano Huerta, que había sido uno de los partidarios de Madero, comenzó a conspirar en las sombras, alimentado por el descontento tanto de los militares como de los conservadores, que a menudo se sentían amenazados por el nuevo enfoque democrático de Madero. En febrero de 1913, Huerta y sus cómplices tomaron la audaz decisión de derrocar al gobierno, orquestando un golpe que contó con apoyo nacional e internacional. La traición se desarrolló en un contexto de violencia e incertidumbre, lo que provocó una inmensa lucha en las calles de la capital. Madero, que siempre creyó en el diálogo y la justicia, vio sus esfuerzos por unir al país en favor de reformas, siendo subvertidos por un ataque alevoso. El ataque inició una ola de persecución y violencia, que resultó en la captura y encarcelamiento de líderes revolucionarios. La reacción del pueblo fue inmediata, pero la estructura militar de Huerta, bien armada y preparada, ejerció una presión cada vez mayor sobre Madero, empujándolo a una situación sin salida. El cerco a Palacio Nacional se intensificaba, mientras los ecos de las promesas incumplidas empezaban a pesar sobre Madero, quien estaba a punto de afrontar la prueba más grande de su vida. La caída de un líder comenzó a gestarse cuando el asedio humano arrinconó a Francisco y Madero, quien se vio impotente ante la traición de Huerta y la creciente presión de los jefes militares. El sentimiento de desesperación mezclado con traición estaba en las mareas del pueblo, mientras Madero protestaba a favor de su propia legitimidad. Al mismo tiempo, sus antiguos aliados, como Emiliano Zapata y Pancho Villa, se convirtieron en duros críticos, y la unidad esencial que había impulsado la revolución pareció disiparse. Huerta, a medida que consolidaba su poder, emitió una serie de declaraciones incendiarias, alimentando divisiones y debilitando aún más el apoyo popular a Madero. El ejército de Huerta, que se proclamaba defensor del orden, avanzaba sin compasión. En un giro dramático de los acontecimientos, Madero fue arrestado, mientras la nación de México observaba, perpleja y entristecida. Los gritos de revuelta e insatisfacción se desvanecieron en un silencio sofocante que captó la desesperación y la desilusión de ese momento. Al final, la caída de Madero fue más que una derrota política. Fue un golpe al corazón de la Revolución Mexicana, una pérdida que resonaría durante generaciones. El último aliento de Madero estuvo marcado por la tragedia y la tristeza, mientras el expresidente ya se había rendido ante el cruel destino que le esperaba. Después de su arresto, Madero fue llevado a un lugar secreto, donde sus sueños y esperanzas se entrelazaron con su vida amenazada. Sabía que su destino estaba sellado por Olivares, los hombres de Huerta y el mismo régimen que una vez había tratado de desmantelar. Durante sus últimas horas, Madero reflexionó sobre todo lo que sacrificó por la libertad del pueblo. Al recordar a los campesinos y trabajadores que habían confiado en él, el dolor de la traición y la traición pesaba inmensamente en su corazón. Llegó el momento final, y en un acto de desesperación y valentía, Madero nunca renegó de sus creencias, ni siquiera ante la muerte. Las balas resonaron, apresurándose a silenciar la voz que se había convertido en un símbolo de la lucha. Su muerte representó no solo la caída de un líder, sino el asesinato de un sueño. Esta tragedia se extendió como la pólvora entre los revolucionarios, incitando una nueva ola de ira y determinación. Madero se convertiría en un mártir, profundamente grabado en la lucha por la libertad en México. El legado de un mártir se hizo palpable cuando la noticia de la muerte de Francisco I. Madero se extendió rápidamente por todo México. El eco de su voz permaneció en la memoria del pueblo, que ahora había perdido no solo a un líder, sino a un ferviente defensor de los derechos de los menos privilegiados. La revolución, que había comenzado como un ferviente grito de justicia, se convirtió en una llama ardiente de venganza y búsqueda de represalias. En honor a Madero, miles de personas salieron a las calles y la sangre derramada en su defensa se convirtió en un grito de resistencia. El legado del líder se hizo como una pancarta y sus ideas sobre la libertad, la reforma agraria y la justicia social continuaron inspirando a muchos, incluso frente al nuevo gobierno opresivo de Huerta. El mito de Madero creció,
Sus palabras ahora vibraban entre los cantos de revuelta, uniendo a personas de todas las clases sociales en un ferviente movimiento. Con lágrimas en los ojos, aquellos a quienes había defendido se manifestaron en su nombre, afirmando sus demandas de justicia y equidad. Madero no sería olvidado. Se convirtió en un ícono, un símbolo de esperanza y resistencia que desafió la opresión. La historia de Francisco y Madero nos enseña que la lucha por la justicia y la libertad muchas veces está llena de desafíos y sacrificios. Incluso frente a la traición y la adversidad, la determinación de un líder puede inspirar un movimiento que trasciende generaciones, mostrando que la esperanza y la lucha por la equidad nunca deben olvidarse. Siempre estamos buscando historias impactantes. ¿Qué otras narrativas históricas o figuras de resistencia te gustaría escuchar? Comparte tus sugerencias en los comentarios. ¿Cree que la valentía de un solo individuo puede realmente provocar un cambio significativo en una sociedad? ¿Qué ejemplos conoces de líderes inspiradores que desafiaron los sistemas opresivos? No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Estén atentos a nuestro próximo video, donde exploramos otra fascinante historia de lucha y transformación.